Mi nombre es un eco falso en este rincón húmedo de Brasil, un susurro que uso para comprar pan y café, pero mi verdadero nombre, Francisco Méndez, está grabado a fuego en mi memoria, junto a los rostros que no puedo olvidar. Tengo 70 años y cada uno de ellos pesa como una lápida de mármol. Usted, que escucha esto, no ha llegado aquí por casualidad. Hay fuerzas en el universo que guían a las almas preparadas hacia las verdades que deben ser contadas, y usted ha sido elegido para escuchar la mía. No se asuste, el conocimiento es una luz, incluso cuando ilumina los abismos más oscuros. En los próximos 30 segundos le diré un secreto que hará que el mundo que conoce se resquebraje para siempre. La riqueza que usted admira, el poder que anhela, la opulencia que decora las portadas de las revistas. Mucha de ella huele a sangre. Lo sé porque mis manos están manchadas. Mi fortuna, mis trajes de seda, mis relojes de oro, todo fue comprado con el aliento final de niños inocentes. Sí, ha oído bien, no es una metáfora. Es la confesión de un monstruo que una vez fue un hombre. Fui un banquero de éxito en Lisboa. Tenía todo lo que un hombre puede desear: respeto, influencia, una familia que me admiraba. Pero el orgullo, amigo mío, es una bestia insaciable. La crisis de 2008 me golpeó como un tsunami. Malas inversiones, deudas, la humillación de la ruina, asomándose por la puerta de mi despacho en la avenida da Liberdade, estaba acabado. Y entonces, cuando la soga ya rozaba mi cuello, apareció una mano. No era la mano de Dios, era la mano de un consorcio, un círculo de hombres cuya riqueza hacía que la mía pareciera arena en el desierto. Me ofrecieron la salvación, una renovación. Lo que no me dijeron es que para que algo renazca, algo más debe morir. Le prometo que si se queda conmigo hasta el final de esta confesión, no solo entenderá cómo las élites de este mundo mantienen su poder, sino que también recibirá el conocimiento para proteger su propia alma de sus garras. No hablo de teorías, hablo de lo que mis ojos vieron en una isla privada, una mota de tierra cerca de las Azores que no aparece en ningún mapa. Hablo de rituales que se describen en textos antiguos, en códices fenicios, que hablan de Moloch, el devorador de niños. He visto a historiadores de la Universidad de Coimbra, comprados y silenciados, que saben que estas prácticas nunca cesaron, solo se ocultaron tras el velo del progreso y la civilización. Quédese conmigo. Lo que le voy a revelar no es solo mi historia, es la historia secreta del poder que gobierna su vida sin que usted lo sepa. Y al final, entenderá por qué renuncié a todo para esconderme aquí, en este exilio autoimpuesto, con el único lujo del miedo como compañero constante. Usted ha sido guiado hasta aquí, porque su mente está preparada para aceptar una verdad que a otros volvería locos. Sienta por un momento esa conexión. No es coincidencia. Es el primer paso en un despertar que ya ha comenzado. A lo largo de mi relato, le daré las claves no solo para entender el mal que acecha tras la fachada de la respetabilidad, sino para reconocer sus patrones en su propia vida, en las noticias que lee, en las crisis económicas que sufre. Este conocimiento exclusivo, reservado durante siglos para los iniciados de estas sociedades oscuras, le será revelado. Y esta revelación marcará un antes y un después en su existencia, porque una vez que se ve el verdadero rostro del poder, ya no se puede volver a la ceguera. La historia que estoy a punto de contarle no comienza conmigo, ni con la crisis de 2008. Sus raíces son mucho más profundas, se hunden en la tierra ensangrentada de la antigüedad. Para comprender la sofisticación del mal moderno, primero debemos viajar en el tiempo y desenterrar los orígenes de este pacto terrible, un pacto que ha sobrevivido a imperios y religiones, cambiando de nombre pero nunca de esencia. Para que usted entienda la monstruosidad a la que me uní, debe comprender que no es nueva. Este mal
es antiguo, tan antiguo como el oro y la ambición. Lo que presencié no fue una locura moderna de multimillonarios excéntricos, fue la continuación de un rito milenario que ha cambiado de ropajes, pero nunca de corazón. Mis nuevos socios se enorgullecían de su linaje. No un linaje de sangre, sino de práctica, una cadena ininterrumpida de poder transmitida a través de los siglos. Uno de ellos, un hombre llamado José Fernández, un industrial de Oporto con una calculada fama de filántropo, me llevó una noche a su biblioteca privada en su quinta del Duero. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, que parecía sacada de otro tiempo, me mostró textos que harían palidecer a cualquier historiador de renombre. No eran copias ni facsímiles, eran originales, encuadernados en cuero humano y papiro quebradizo. Me mostró fragmentos de tablillas de Cartago, datadas, según él, del siglo III antes de Cristo, que describían con una escalofriante y metódica calma cómo los nobles sacrificaban a sus primogénitos a la deidad Baal Hamon, a quien ellos llamaban el renovador, para asegurar cosechas abundantes y victorias en la guerra. Me explicó, con la paciencia de un profesor que instruye a su alumno predilecto, que el principio fundamental era siempre el mismo. La energía más pura y potente del universo no es la que se extrae del Sol, ni la que se libera del átomo, sino la que reside en la vida inocente, en su punto álgido, justo antes de ser corrompida por el mundo. Francisco, me dijo con una serenidad que me heló la sangre, la gente común cree que la historia avanza en línea recta. Es un error. Nosotros sabemos que se repite en espiral, ascendiendo hacia una mayor eficiencia, lo que los antiguos hacían a la vista de todos en templos de piedra. Nosotros lo hacemos en el más absoluto secreto, en templos de capital y silencio. Me habló de cultos mistéricos en la Roma imperial, de sociedades secretas que sobrevivieron a la cristiandad escondidas en los bosques más profundos del Miño, en el norte de nuestro Portugal. Sacó de una caja de cedro un libro delgado y oscuro, el Libro das Sombras, supuestamente escrito por un caballero templario portugués renegado en el siglo XIV, que detallaba con precisión alquímica cómo canalizar esa energía vital, no solo para la riqueza material, sino para la longevidad, la salud y el poder personal sobre otros hombres. Usted debe desmentir el mito que le han enseñado, la cómoda mentira de que estas prácticas bárbaras desaparecieron con la antigüedad. Esa es la ilusión más grande y mejor guardada de la historia. No desaparecieron. Se hicieron más eficientes, más corporativas, más discretas. La conexión con el presente era directa y brutalmente lógica en su maldad. Esas redes de tráfico de personas que oímos en las noticias, esas que supuestamente se dedican a la explotación laboral o sexual, son a menudo la fachada, la punta del iceberg. Son sus cazadores, sus proveedores. Proveen la materia prima para sus rituales. Los niños secuestrados en países pobres, en zonas de guerra, en barrios marginales de Brasil o de Angola, lugares donde nadie los echará de menos, son el combustible que mantiene encendido el motor de su imperio global. Lo que el mundo ve como tragedias aisladas y caóticas, ellos lo ven como una cadena de suministro perfectamente gestionada. El consorcio no era solo un club de ricos, era el capítulo moderno de un sacerdocio oscuro que ha existido desde que el primer hombre deseó tener más poder que su hermano. Y yo, Francisco Méndez, estaba a punto de ser iniciado, de aprender las verdades ocultas que rigen el funcionamiento de su maquinaria infernal. Mi descenso al infierno comenzó de la forma más mundana posible, con una llamada telefónica. El hombre al otro lado de la línea se presentó como Antonio Pereira, un consultor de una firma de la que nunca había oído hablar.
Hablaba con la precisión de un cirujano y la calidez de un sepulturero. Dijo representar a un consorcio de inversores privados que habían seguido mi carrera y admiraban mi audacia. Sabían de mi situación. Lo sabían todo, cada céntimo de mis deudas, cada noche de insomnio, cada reunión humillante con mis acreedores. No me ofrecieron un préstamo, porque eso habría sido demasiado simple. Me ofrecieron algo mucho más seductor, una reincorporación. Me invitaron a una reunión en un discreto edificio de oficinas en el Parque das Nações, en Lisboa. El lugar era deliberadamente anónimo, una torre de cristal y acero que podría haber albergado cualquier corporación. No había logos en la puerta, solo números. Dentro todo era lujo silencioso. Mármol de Estremoz, maderas nobles de Brasil y un silencio que pesaba, un silencio que parecía absorber el sonido y la esperanza. Antonio fue el único rostro que vi durante semanas. Él era el testaferro, el filtro humano entre los desesperados como yo y los verdaderos amos del juego. Nunca se mencionaba a los miembros del consorcio por su nombre en aquellas primeras etapas. Se les llamaba los benefactores, una palabra que ahora me produce náuseas. El lenguaje que utilizaban era la primera y más importante verdad oculta que debo revelarle. Era una obra maestra de la ofuscación. Hablaban de inversiones de capital humano, de ciclos de renovación de activos y de optimización de recursos energéticos. Yo, en mi desesperación y mi arrogancia, asentía a todo, creyendo que eran metáforas elegantes para reestructuraciones empresariales despiadadas, para despidos masivos o adquisiciones hostiles. ¡Qué ingenuo fui! La verdad más profunda se oculta a plena vista, envuelta en la jerga que usamos todos los días para desinfectar la realidad. Ellos han perfeccionado el arte de llamar a la oscuridad con nombres luminosos, de describir el infierno con el vocabulario del paraíso. Y aquí es donde usted debe entender su método, el secreto de su invisibilidad. Su mayor disfraz es la filantropía. Crean fundaciones para niños en países del tercer mundo, financian orfanatos en zonas de conflicto, patrocinan programas de ayuda humanitaria. ¿Y quién? Dígame usted, ¿va a sospechar de un benefactor que dona millones para salvar a los niños desfavorecidos? Nadie. Es el disfraz perfecto, la coartada definitiva. Controlan las redes de suministro desde el origen, seleccionando a sus víctimas en los lugares donde la vida vale menos que nada. Lo que la versión oficial de los hechos llama tragedias humanitarias o crisis de refugiados, ellos lo ven como oportunidades de mercado. Mientras el mundo se distrae con el teatro de la política y el circo de los deportes, ellos mueven sus piezas en un tablero completamente diferente. Un tablero donde las almas son la moneda de cambio. La invitación final, la que me llevaría al corazón de las tinieblas, llegó en un sobre de papel grueso, lacado con un sello sin emblema. No tenía remitente. Dentro, solo una fecha, unas coordenadas geográficas y un billete para un jet privado que saldría de un aeródromo secundario cerca de Setúbal. Es nuestro ritual de renovación anual, me explicó Antonio por teléfono, con su voz siempre imperturbable. Es donde celebramos nuestros éxitos y sentamos las bases energéticas para el futuro. Considérese afortunado, Francisco. Muy pocos son invitados a presenciar el mecanismo en persona. Sentí un escalofrío, una mezcla tóxica de euforia y un pavor indefinible. Mi orgullo tan malherido estaba siendo restaurado. Me sentía elegido, especial, a punto de ser iniciado en los secretos de la verdadera élite. No sabía que el precio de esa iniciación era mi alma. Me estaba adentrando voluntariamente en el corazón de la bestia, creyendo que iba a un paraíso exclusivo, cuando en realidad el billete era para un viaje sin retorno a un infierno muy real en la tierra. El jet privado
Era la definición del lujo anónimo. No había logos en su cola, solo un número de serie. La tripulación sonreía con una profesionalidad impecable, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido entrenados para no ver nada. Aterrizamos en una isla que olía a sal y a flores salvajes, una versión más escarpada y solitaria de Madeira, una mota de tierra volcánica que no aparecía en ninguna carta de navegación comercial. Hombres, vestidos con trajes oscuros, silenciosos y eficientes, nos llevaron en vehículos eléctricos, por caminos sinuosos, hasta una villa espectacular, una obra maestra de la arquitectura moderna, excavada en la roca de un acantilado, con ventanales que se abrían al vasto y solitario océano Atlántico. Allí, por fin, conocí a algunos de los benefactores. Eran rostros que yo había visto en las páginas de los periódicos económicos y en las cumbres políticas de Davos. Un magnate naviero del Algarve, una política influyente de Braga, un varón de la tecnología de Oporto, hombres y mujeres que proyectaban al mundo una imagen de respetabilidad impecable. Me recibieron con una calidez estudiada, me dieron una palmada en la espalda. «Bienvenido a la familia, Francisco», dijo uno de ellos, Carlos Martins, un conocido constructor de Lisboa. La primera noche fue una cena elegante. Se habló de arte, de finanzas, de política global. Parecía una reunión más del poder en la sombra, un club exclusivo, donde se decidían los destinos del mundo entre copas de vino, de Oporto, de cosechas centenarias. Pero había algo extraño en el ambiente. Una tensión eléctrica que vibraba justo bajo la superficie de las sonrisas y la cortesía. La evidencia de que algo andaba terriblemente mal no estaba en lo que se decía, sino en sus ojos. Todos ellos, sin importar su edad, poseían una vitalidad casi antinatural, una intensidad depredadora que no encajaba con sus años. Mi testimonio es la única prueba que puedo ofrecerle, pero le juro por lo que me queda de alma que es la verdad. Esa noche, después de la cena, nos guiaron por un sendero iluminado con antorchas que se adentraba en un bosque de laurisilva. El aire se volvió más frío, más denso. Llegamos a un claro circular perfectamente delimitado, y en el centro había una estructura que me heló el corazón, un altar de unos 2 metros de diámetro, tallado en una sola pieza de mármol negro, pulido hasta reflejar las estrellas como un espejo oscuro y frío al tacto. Alrededor del altar había símbolos grabados en la piedra que no reconocí, pero que irradiaban una antigüedad maligna, una geometría que parecía herir la vista. Usted podría pensar, como un escéptico razonable, que todo esto era un teatro para impresionar al recién llegado. Ojalá hubiera sido así. No hubo túnicas ni cánticos teatrales como en las películas. Eso es para los aficionados. Esto era mucho más frío, más metódico, más corporativo. Carlos Martins, el constructor, se acercó al altar. 2 de los hombres silenciosos, de traje oscuro, trajeron un bulto envuelto en una tela de lino blanco. Mi mente, en un acto de autoprotección, se aferró a la idea de que era un animal, quizás un cordero, un símbolo arcaico para una ceremonia de negocios. Mi cerebro se negaba a procesar otra posibilidad, pero entonces la tela se deslizó y vi el rostro de un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, con la piel oscura de algún país lejano y los ojos inmensos, llenos de un terror mudo y paralizante. Estaba drogado, evidentemente, pero estaba consciente. En ese preciso momento, el mundo se detuvo. El sonido de las olas rompiendo contra el acantilado, el susurro del viento en los árboles, todo desapareció. Solo quedó el silencio absoluto y la comprensión monstruosa, instantánea y total de lo que estaba a punto de suceder. Esta era la renovación. Este era el recurso energético. Este era el precio de mi rescate financiero. Y yo, al estar allí, al no gritar, al no correr, ya era cómplice.
Lo que presencié a continuación no fue un simple asesinato. Sería un consuelo pensar que fue un acto de crueldad impulsiva, pero fue todo lo contrario. Fue un acto de alquimia oscura, una ceremonia precisa y fría, diseñada con un propósito terrible: transferir la esencia vital. Uno de los miembros más ancianos, un hombre que parecía tener más de 90 años, pero se movía con una agilidad inquietante, se adelantó. Su nombre era João da Costa, un patriarca de una familia de banqueros de Oporto, cuya historia se remontaba a los tiempos de la monarquía. Se detuvo a mi lado y, mientras el horror me paralizaba, comenzó a explicarme con la voz serena de un profesor universitario la lógica detrás de la atrocidad que mis ojos se negaban a aceptar. El universo es un sistema cerrado de energía, Francisco, dijo. Su voz apenas un susurro por encima del viento. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La vida, en su estado más puro, antes de ser contaminada por la duda, el miedo y el cinismo de la existencia, es la forma más potente de esa energía. Es una chispa divina, una fuente primordial. Según su doctrina secreta, una que, según él, se había transmitido de iniciado a iniciado durante milenios, al tomar esa vida en un ritual específico, en un lugar de poder como aquella isla volcánica, podían absorber esa chispa divina directamente en sí mismos. No era por un placer sádico, insistió. Era, en su retorcida y blasfema visión del mundo, un acto de supervivencia y empoderamiento, una transacción cósmica. El altar de mármol negro, me explicó, no era una simple piedra. Estaba hecho de un tipo de obsidiana extraída de un volcán submarino en una fosa atlántica, un material que, según sus creencias, actuaba como un condensador psíquico, capaz de contener y enfocar energías no físicas. Los símbolos grabados en su superficie no eran decorativos, formaban una especie de circuito energético diseñado para canalizar la energía liberada en el instante preciso de la muerte y dirigirla hacia los participantes del círculo. Este es el conocimiento secreto que le estoy confiando, la clave de su poder. Ellos creen firmemente que este acto les otorga no solo una vitalidad renovada y una salud de hierro que desafía a la edad, sino también algo mucho más valioso, una especie de clarividencia para los negocios y la política. Creían que al absorber esa energía pura, sus mentes se aclaraban, permitiéndoles ver los patrones ocultos del mundo, las corrientes invisibles que mueven los mercados y las naciones. Anticipaban las crisis porque estaban, según sus palabras, sincronizados con la corriente vital del mundo, mientras el resto de nosotros navegamos a ciegas. Y esta es la verdad más profunda y aterradora de todas. Ellos creen sinceramente que están en su derecho de hacerlo. Se ven a sí mismos no como monstruos, sino como pastores de la humanidad, como una élite necesaria que debe cometer actos terribles para mantener el orden y el progreso. Justifican el sacrificio de unos pocos por el bien de su propio poder, un poder que ellos equiparan con el bien del mundo. La naturaleza es cruel, Francisco, me dijo Juan esa noche, mientras yo temblaba, incapaz de apartar la vista del altar. El león devora a la gacela para vivir. Nosotros somos los leones de la especie humana. Es la ley del universo. En ese momento, comprendí que no estaba tratando con criminales comunes. Estaba tratando con los sumos sacerdotes de una religión antigua y terrible, una religión que adora al poder por encima de todas las cosas y cuyo sacramento es la sangre de los inocentes. Y este mecanismo secreto no solo les afecta a ellos, es el motor oculto que impulsa muchos de los eventos que usted ve en el mundo moderno. Usted podría pensar que esto es algo lejano, una locura de multimillonarios en una isla remota que no le afecta en su día a día. Se equivocaría profundamente. La influencia de este conocimiento secreto y sus prácticas monstruosas
Se filtra en cada aspecto de nuestra sociedad moderna, como un veneno incoloro en el agua que todos bebemos. Recuerda esa crisis financiera que me arruinó a mí y a millones como yo en 2008. No fue un accidente del mercado, ni una simple cadena de malas decisiones. Fue una demolición controlada, un sacrificio a una escala mucho mayor. Ellos sabían lo que iba a pasar porque ellos mismos lo provocaron. Sacrificaron la economía global en su altar para consolidar aún más su riqueza y poder, comprando bancos, empresas e industrias enteras por céntimos mientras el mundo ardía en la desesperación. Cada vez que usted ve un político ascender de la nada a la prominencia, cada vez que una corporación obtiene un contrato gubernamental que parece imposible, cada vez que una guerra estalla por motivos supuestamente inexplicables, a menudo, detrás de la cortina de humo de las noticias, está la mano invisible de este consorcio o de otros como él, aplicando sus principios de poder. Su verdadero poder no reside en los ejércitos o en las armas, sino en la información y en la influencia sutil. Controlan bancos centrales, agencias de inteligencia, empresas de tecnología que monitorizan cada uno de sus movimientos. Saben sus secretos. Saben los secretos de los presidentes, de los jueces, de los periodistas. Y usan ese conocimiento para dirigir el mundo según su voluntad, como un titiritero que mueve los hilos de sus marionetas. Las redes de tráfico de personas que les sirven como cadena de suministro están camufladas con una brillantez diabólica que usted debe conocer para protegerse. Operan a través de agencias de adopción internacionales con fachadas impecables de organizaciones no gubernamentales que prometen un futuro mejor a niños de familias desesperadas en las favelas de Brasil o en las aldeas de Mozambique. Los documentos son falsificados con una precisión asombrosa. Las identidades digitales son borradas. Los registros se pierden en incendios accidentales. Para el mundo, son niños que simplemente se han perdido en un sistema burocrático caótico. Para el consorcio, son activos listos para ser liquidados en su próximo ciclo de renovación. Piense en esto y sentirá un escalofrío. ¿Cuántos niños desaparecen cada año en el mundo? Las estadísticas oficiales hablan de cientos de miles, pero son cifras que no reflejan la realidad. La policía se ve desbordada, los casos se enfrían, la atención mediática pasa a la siguiente tragedia. La gente asume lo peor, pero nunca, jamás imagina esta verdad. La verdad es que existe un mercado de lujo para la vida humana, más secreto y exclusivo que cualquier mercado de arte o de diamantes. Y la relevancia directa, para usted, para su vida cotidiana, es esta: el sistema en el que vive, la economía que dicta el precio de su comida y de su casa, las noticias que consume para formar su opinión del mundo. Todo está sutilmente moldeado por las decisiones de estos individuos. Su prosperidad, su poder, se construye sobre una base de sufrimiento inimaginable. No son solo monstruos, son los arquitectos de nuestra jaula dorada, y yo, por un tiempo, fui uno de sus guardianes. Cada vez que usaba mi tarjeta de crédito para pagar una cena de lujo, cada vez que firmaba un cheque de 6 cifras, sentía el peso helado de esa verdad. Mi riqueza no era mía, era la suma de muchas vidas robadas. Y ahora que lo sabe, debe aprender a reconocer las señales, a proteger su propia alma de su influencia. No puedo ofrecerle un método para adquirir este poder oscuro, porque sería condenarle a un destino peor que la muerte. Pero puedo darle algo mucho más valioso, algo que ellos nunca querrían que usted supiera: el conocimiento para reconocer su trampa y el método para proteger su alma. Esta es la aplicación práctica de mi terrible experiencia, el manual de defensa contra los depredadores de almas. Escúcheme bien, porque así es como operan, paso a paso, y así es como usted puede resistir. El primer paso de su método es siempre su desesperación.
Ellos no se acercan a los hombres y mujeres fuertes y contentos. Cazan a los caídos, a los ambiciosos, que lo han perdido todo, a aquellos cuyo orgullo ha sido herido de muerte. Como yo, esperan pacientemente a que usted esté en su punto más bajo, cuando su brújula moral está rota por el dolor y la humillación, cuando haría cualquier cosa por recuperar lo que perdió. Si alguna vez se encuentra en esa oscuridad, en ese pozo de desesperanza, tenga cuidado con la mano que se le ofrece desde arriba. A menudo no es una mano que quiere salvarle, sino una que quiere arrastrarle a un pozo aún más profundo. El resultado que puede esperar si rechaza esa mano es la paz, una paz que la riqueza no puede comprar. El segundo paso es la oferta irresistible, la seducción. Nunca le hablarán de sangre ni de altares al principio. Le hablarán de una segunda oportunidad, de una inversión exclusiva, de un círculo de influencia al que solo los elegidos pueden acceder. Usarán su ego en su contra, como un arma. Le harán sentir especial, elegido, superior al resto de la humanidad que lucha y sufre. Apelarán a su deseo más profundo de no ser uno más del rebaño. Le advertiré de esto, y grábelo en su corazón. Cualquier puerta que se abre con la llave de la vanidad conduce a una prisión. La técnica para protegerse es la humildad. Reconozca que usted no es mejor que nadie y que cualquier poder que le eleve por encima de los demás a través del secreto y la exclusividad es un poder corrupto. El tercer paso, una vez que ha mordido el anzuelo del orgullo, es el pequeño compromiso. Le pedirán que haga algo ligeramente inmoral, algo que su conciencia le dirá que está mal, pero que su mente racionalizará como un mal necesario. Quizás firmar un documento que sabe que no es del todo limpio, ocultar una información crucial a un socio, traicionar a un amigo de una manera sutil, casi imperceptible. Es una prueba. Están midiendo la flexibilidad de su conciencia. Si usted cede en lo pequeño, ellos saben con absoluta certeza que cederá en lo grande. Cada pequeño sí a la oscuridad lo ata a ellos con un hilo invisible, y con suficientes hilos forman una cadena que nunca podrá romper. La práctica aquí es la integridad absoluta. No hay pequeñas traiciones. Cada acto define quién es usted. El cuarto y último paso antes de la revelación final es el aislamiento. Poco a poco, con una sutileza magistral, lo alejarán de sus viejos amigos, de su familia, de cualquiera que pueda servirle de ancla moral. Lo sumergirán por completo en su mundo de lujo, secretos y poder, hasta que su extraña realidad se convierta en la única realidad que usted conoce. Para cuando le revelen la verdad completa, como me la revelaron a mí en esa isla, usted ya estará tan dentro, tan comprometido y tan solo, que sentirá que no hay escapatoria. El método para protegerse es simple, pero no es fácil. Consiste en decir no desde el principio. Diga no a la ambición desmedida. Diga no al orgullo que le susurra que merece más que los demás. Y sobre todo, si alguna vez le ofrecen el mundo a cambio de un pequeño rincón oscuro de su alma, corra en la dirección opuesta y no mire atrás. La pobreza con honor es un banquete de reyes comparado con la riqueza que ellos ofrecen. Y ahora que conoce su método de caza, debo llevarle al momento en que vi el verdadero rostro de los cazadores, el instante que quemó mi alma y me obligó a contarle todo esto, el clímax de mi historia, el momento que partió mi vida en dos y quemó mi alma hasta los cimientos, ocurrió en mi tercera visita a la isla. Para entonces, yo ya era uno de ellos en apariencia. Mi fortuna había sido restaurada, multiplicada por 10. Vivía de nuevo en el lujo, pero era un lujo frío, un decorado vacío, donde los fantasmas de mis decisiones me hacían compañía. Esa noche, el ritual era especial, era el solsticio, un momento que ellos consideraban de máximo poder.
y el benefactor que iba a oficiar la ceremonia era un hombre con el que yo había cerrado negocios multimillonarios en Lisboa, un pilar de la sociedad portuguesa, un hombre cuya cara aparecía en las revistas de economía como ejemplo de éxito. Manuel Rodríguez. Lo vi acercarse al altar de mármol negro con su traje impecable y su sonrisa de filántropo, y lo vi realizar el acto con sus propias manos. No aparté la mirada. Me obligué a mirar. Vi la vida abandonar los ojos de un niño que podría haber sido mi nieto. Y entonces, en ese instante sagrado y profano, ocurrió el fenómeno que me habían descrito y que mi mente se había negado a creer. En el preciso momento en que la vida se extinguió, vi, lo juro ante Dios, una especie de luminiscencia, un halo de energía pálida que pareció emanar del altar y bañar a los presentes. Y vi sus rostros, vi cómo las arrugas de Manuel Rodríguez parecían suavizarse en tiempo real. Vi cómo sus ojos, antes cansados por décadas de negocios implacables, brillaban de repente con una fuerza renovada, con una juventud depredadora. Vi la misma transformación sutil en los demás. Era como si hubieran bebido de una fuente invisible, como si hubieran inhalado la vida que acababa de ser robada. Y en ese instante, toda la justificación, toda la jerga corporativa sobre recursos energéticos se desvaneció como el humo. Vi lo que eran en realidad: vampiros, caníbales de almas, monstruos que se alimentaban del bien para perpetuar su propio mal. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fingí una enfermedad grave. Me permitieron volar de vuelta a Lisboa en un vuelo médico. Y desde allí escapé. Dejé todo atrás: el dinero en los bancos, las propiedades, mi nombre, mi historia. Tomé lo que pude en efectivo y comencé un largo y tortuoso viaje que me trajo hasta aquí, a este exilio anónimo. Sé que me buscan. Su alcance es global. Cada día que despierto es un regalo y una maldición. Pero antes de que me encuentren, tenía que dejar este testimonio. Usted ha sido elegido para escucharlo. El universo le ha traído hasta mis palabras porque su alma está preparada. Ahora, el conocimiento es suyo, y con el conocimiento viene la responsabilidad. No le pido que me crea por fe. Le pido que observe el mundo a su alrededor con nuevos ojos, vea las conexiones, cuestione las narrativas oficiales y, lo más importante, la acción que debe emprender de inmediato es la de vigilar su propia alma. Sienta la urgencia de este momento. Este conocimiento ya ha comenzado a cambiarle. Es una semilla que ha sido plantada en su espíritu. Si alguna vez se encuentra en una situación de desesperación, si la tentación del poder, sin límites, llama a su puerta con promesas de riqueza y gloria, recuerde mi historia. Debe saber que hay riqueza maldita. Renuncie a ella antes de que consuma su alma y lo convierta en un monstruo. No hay vuelta atrás desde ese abismo. Yo soy la prueba viviente de ello. No deje que mi destino sea el suyo. Advierta a otros, a aquellos que tengan oídos para oír. La luz, por pequeña que sea, puede hacer retroceder a la más profunda oscuridad. Que las fuerzas superiores que le han guiado hasta aquí le den la fuerza para elegir siempre el camino del bien. Que Dios le guarde.